El campeón se cae y Bezzecchi reina en la lluvia. Arbolino se doctora en Moto 2 con pista mojada. Los favoritos de Moto 3 sufren en agua con los pilotos sustitutos siendo protagonistas. Soy Alberto Sánchez y esto es Racethrough. Domingo pasado por agua el que vivimos este pasado fin de semana en Termas de Río Hondo, en Argentina, con carreras locas en las tres categorías. Y es que no hubo ninguna de las tres en las que los favoritos al título o se fueran al suelo o no rindieran como se esperaba. El primero de los casos fue el que vivimos en MotoGP con el actual campeón. Y es que el piloto que venía de ser el gran protagonista, polémicas aparte, del Gran Premio de Portugal por su dominio en las dos carreras del fin de semana, en Argentina se mostró un poco desaparecido. Y es que en Termas los protagonistas en MotoGP fueron pilotos que tendrían aquí su primera vez, ya fuera como poleman, como fue el caso de Alex Márquez, como podio entre comillas por Luca Marini a quedar tercero en la carrera sprint, o una primera victoria como fue el caso de el gran dominador del fin de semana, Marco Bezzecchi. Y es que en un fin de semana en el que se esperaba a las Aprilia copando las primeras posiciones, cosa que hicieron el viernes en las dos sesiones, a partir del sábado, con el clima cambiando, tornándose más frío y húmedo, las circunstancias cambiaron. Y es que a Aprilia se ve que la lluvia no le sienta muy bien. Ya lo vimos en la temporada pasada, como sufrían en las condiciones algo más húmedas de pista o con la pista más fría. Y eso lo pudimos notar el sábado y sobre todo el domingo, que fue cuando llovió. El sábado en la clasificación lo que nos confirmó es una tendencia que venimos viendo de manera regular en las tres categorías durante estos últimos años. Y es que los pilotos que pasan por la Q1 se ve que tienen cierta ventaja a la hora de sacar un buen tiempo en la Q2. Y eso lo confirmaría un Alex Márquez que, al igual que hiciera su hermano en Portimao, tras pasar por la Q1 lograría la pole position, su primera pole en MotoGP. Y es que el piloto catalán acabaría confirmando más tarde que se dejó caer a la Q1 a propósito, a sabiendas de que eso podría beneficiarle en la Q2. A pesar de la existencia de la temporada pasada de unos libres 4 justo antes de la clasificación de MotoGP, o en este caso en la disputa de los libres sea inmediatamente antes de la quali de la categoría reina, las circunstancias de la pista pueden cambiar en este periodo de tiempo en el que se disputa la Q1, lo cual acaba beneficiando a esos pilotos que pasan de la Q1 a la Q2, pues ya han rodado en esas condiciones diferentes a la de los libres. No siempre es el caso, evidentemente, pero no son pocas las veces en las que hemos visto que un piloto que ha pasado por la Q1 en la Q2 ha estado arriba o ha hecho la pole. De hecho, este año las dos poles ha sucedido lo mismo. Lo que nadie se esperaba es lo que sucedió posteriormente en la carrera sprint, y es que tan solo llevamos dos carreras sprint en lo que va de temporada y ya parece todo un éxito, puesto que se está tratando de carreras locas y muy divertidas. Y en el caso de la carrera sprint del Gran Premio de Argentina nos deja tres nombres más que sorprendentes. El primero de ellos, el de un piloto que este fin de semana se ha vuelto a mostrar tan competitivo como lo era hace un año y medio. Franco Morbidelli, el piloto italo-brasileño de Yamaha, que llevaba bastante tiempo pasándolo muy mal, que el hecho de tener contrato para esta temporada le salvó de quedarse fuera de la parrilla, y que este resultado le puede venir muy bien tanto anímicamente como en sus posibilidades de renovar. Y es que Morbidelli no solo se clasificó directamente a la Q2 en los libres, cosa que su compañero Fabio Quartararo no hizo, sino que en la carrera sprint llegó a colocarse líder de la carrera y rodado durante bastante tiempo en posiciones de podio. Finalmente el rendimiento de su Yamaha no daría para más, pero aún así fue una carrera bastante sorprendente por parte del piloto italiano, que sin comerlo ni beberlo se ha presentado como uno de los grandes protagonistas de este fin de semana. Otro de ellos, del que hablaremos más detenidamente en la carrera larga del domingo, es Marco Bezzecchi. El piloto italiano del Muni VR46 mostró tener en los libres el mejor ritmo de carrera de largo. En la clasificación rozó la pole, finalmente se la acabaría quitando Alex Márquez, pero sin embargo en la carrera 2 tendría una muy mala salida que le obligaría a remontar. Eso sí, en esta carrera sprint mostró ese ritmo que se le vio en los libres y al final de la misma se quedó a una vuelta de adelantar al piloto que sorprendentemente acabaría llevándose la victoria. Un Brad Binder que tras un muy mal fin de semana de KTM, ambas KTM se quedarían en la Q1, saliendo el propio piloto sudafricano 15º, realizó una salida extraordinaria llegando a colocarse en posiciones de podio al final de la primera vuelta, pero
Pero no solo eso, sino que en la vuelta 2 ya estaba el líder de carrera. Rápidamente se escapó y durante gran parte de la carrera fue con diferencia el piloto más rápido hasta ese tramo final en el que Marco Bezzecchi fue remontando y cazándole poco a poco hasta llegar a quedarse a su cola. Sin embargo, el hecho de disputarse tan solo la mitad de las vueltas benefició al piloto sudafricano, que logra así su primera, digamos, victoria de la temporada y su primera victoria, aunque no cuenta oficialmente como tal, desde el Gran Premio de Austria de 2021. Pero no todo fueron sorpresas positivas en esta carrera sprint, y es que nos tenemos que dar con la mala noticia de que Joan Mir en la primera vuelta de carrera tuvo una caída que le provocó un traumatismo craneoencefálico que le impidió disputar la carrera larga del domingo. No terminan de salir las cosas al Repsol Honda y esto no hace más que empeorar la situación. Y es que en Argentina, para la carrera del domingo, nos encontramos con la situación de que ninguno de sus dos pilotos oficiales estaba en pista, algo que no sucedía desde el Gran Premio de Valencia de 2021. Por tanto, nos plantábamos el domingo con tan solo dos Hondas en pista, las del LCR, las dos mejores Hondas de todo el fin de semana. Joan Mir sufrió muchísimo, acabando último en clasificación, con ambas LCR clasificadas directamente a Q2, aunque últimas de esta, y en unas circunstancias de pista que igualaban un poco más el rendimiento mecánico. Esa lluvia que al final acabaría beneficiando a la marca que está llamada a dominar con puño de hierro la categoría durante los próximos años. Y es que la carrera estaría dominada de principio a fin por una Ducati, una GP22, pintada de negro, del Muni VR 46 concretamente, con el dorsal 72 en el carenado, la de Marco Bezzecchi, que logra aquí su primera victoria en MotoGP, en el mismo circuito en el que lograría su primera victoria en el Mundial, en la categoría de Moto3 en 2018. El piloto italiano, uno de los múltiples discípulos de Valentino Rossi, se colocaría primero en la primera vuelta y no solo no perdería la posición, sino que rápidamente abriría un hueco con el resto que sería definitivo en lo que a la lucha por la victoria se refiere. Es que tan solo Johan Zarco al final de la carrera conseguiría un ritmo que le permitiera recortar algo de la distancia que ya era totalmente insalvable en ese punto de la misma. Un Bezzecchi que subiría al podio con una camiseta de la selección argentina, tal cual hiciera su maestro y jefe de equipo cuando ganó en este mismo circuito en el año 2015. Y es que todo fueron noticias positivas para él y para su equipo, pues dado los resultados de los otros pilotos en esta carrera, tanto él como su equipo se colocaron líderes en sus respectivos campeonatos. Lo que el sábado te da, el domingo te lo quita. Y es que si en la carrera sprint Brad Binder fue capaz de lograr una remontada épica para hacerse con la victoria, el domingo sus aspiraciones se acabaron muy pronto. En la vuelta 2 acabaría yéndose al suelo tras un toque con Raúl Fernández y abandonando la carrera. Eso sí, Brad no sería el único piloto en irse al suelo el domingo. Es que el vigente campeón del mundo, Pecco Bagnaia, cometería su primer gran error de la temporada, cuando se encontraba luchando por la segunda posición con Alex Márquez. A falta de pocas vueltas para el final de la carrera, el piloto oficial de Ducati se iría al suelo en la penúltima curva y aunque retomaría la carrera, no sería capaz de remontar la distancia suficiente para alcanzar los puntos. Se quedaría 16º, primer cero de la temporada para el campeón del mundo, que no se puede permitir muchos errores así, pues se le estaría dando la oportunidad en el campeonato a otros pilotos, como ya se lo dio a Fabio Quartararo la temporada pasada. Un Fabio Quartararo que parece que este año no va a poder aspirar a luchar por el título como lo hiciera la temporada pasada. Muy mal inicio de temporada para el piloto francés de Yamaha, que para colmo en esta carrera tendría un toque con Takaki Nakagami que le colocaría en última posición, y aunque fue capaz de remontar hasta la séptima, sigue teniendo muchos problemas que parece que este fin de semana no ha tenido su compañero Franco Morbidelli. Y es que el piloto italiano de Yamaha, al igual que hiciera en la carrera sprint del sábado, en esta ocasión también rodó bastante tiempo en posiciones de podio, y a diferencia de esa carrera sprint en la que se quedaría bastante descolgado, la lluvia mitigó esa diferencia mecánica entre la Yamaha y la Ducati y pudo mantenerse más o menos a rueda de Pecco y Alex Márquez bastante tiempo. Con la caída de Bagnaia parecía que el podio estaba en su mano, sin embargo por detrás vino un avión francés a lomos de una moto blanca, morada y roja, que de no ser por su reacción tardía, quizás estamos hablando de que habría logrado su primera victoria en MotoGP 7 años después de debutar. Johan Zarco, que partía bastante retrasado en la carrera, rodó durante bastante tiempo alrededor de la 10ª posición, pero en el último tercio de carrera fue el único piloto en rodar más rápido que Marco Bezzecchi. Esto le permitió no solo adelantar las posiciones inmediatas a la suya, sino ir recortándole poco a poco a los pilotos de delante, con la caída de Bagnaia subir hasta la 4ª plaza y en cuestión de 2 o 3 vueltas adelantar a Morbidelli y a Alex Márquez e intentar irse a una imposible caza de Marco Bezzecchi. Tercero sería el múltiples veces mencionado Alex Márquez, que logra su primer podio con Ducati y con Gresini, su tercero en MotoGP.
A pesar de lograr la pole el sábado, ni en la carrera sprint, que se quedó bastante atrás, ni en la carrera larga tendría el ritmo para pelear por la victoria. Sin embargo, se le ve competitivo, muy cómodo a lomos de esta Ducati y ya tiene su primer podio de la temporada. Un primer podio que también saborearon dos de los tres pilotos que subieron al mismo en la categoría de Moto 2, una categoría en la que el piloto que estaba destinado a dominarla con puño de hierro, Pedro Acosta, se diluyó en esta carrera, y es que parece que el tiburón de Mazarrón se pierde en condiciones de agua, un tanto irónico, dado su apodo. Las que se volvieron a mostrar competitivas, al menos una de ellas en este circuito, fueron las Bosco Oscuro, y es que Alonso López fue el más rápido en viernes, lograría la pole el sábado y el domingo pelearía por la victoria, una victoria que se llevaría el piloto italiano del Marco de Tony Arbolino, que parece moverse como pez en el agua en condiciones de lluvia. Ya lo vimos la temporada pasada en Tailandia. Gran inicio de temporada para la gran esperanza transalpina en la categoría intermedia, que se coloca líder del mundial. Una carrera, la del italiano, que pasaría casi gran parte de la misma a rueda de Alonso López, hasta que en el último tercio le adelantaría, imprimiendo un ritmo muy superior al del piloto de Bosco Oscuro, para ganar cómodamente. Alonso, por su parte, terminaría segundo clasificado, primer podio de la temporada para él y para Bosco Oscuro, seguido de un Jay Dixon, que suma también su primer podio de la temporada, y al que parece que haber sido padre recientemente le ha dado suerte y la motivación para realizar una gran carrera. Una carrera marcada por las sanciones a los pilotos del equipo Pons. Por un lado tendríamos la sanción de una long lap a Sergio García por un incidente ocurrido en clasificación, y por otro una sanción que marcaría los puestos de cabeza, puesto que su protagonista era uno de los firmes candidatos a la victoria. Aaron Canet, el piloto castellonense, sería sancionado con una doble long lap por saltarse la salida, una acción que en la repetición se vio claramente cómo sucedía. No es de estos casos en los que hay que parar casi el frame justo para ver cómo se desplaza un poco la moto, y que supo gestionar a la perfección, puesto que, si bien es cierto que perdió mucho tiempo con los tres primeros clasificados, tan solo perdería 2 posiciones al realizar la primera long lap y conseguiría imprimir en el periodo entre una y otra el ritmo suficiente para recuperar esas 2 posiciones, y no solo eso, sino que al hacer la segunda long lap salir por delante de los pilotos que acababa de adelantar, lo cual abre el debate de si para una acción como esta, la de saltarse la salida, una doble long lap es una sanción suficiente, puesto que realmente es cierto que Canet se quedó sin opciones de victoria por realizarla. Sin embargo, terminó en una grandísima cuarta posición, que tras el segundo puesto de Portimao le deja muy bien colocado en el campeonato. Quizás un ride-through, como sucedía antiguamente, sea una sanción más justa en este tipo de acciones, más aún viendo cómo los pilotos parece que cada vez son capaces de gestionar mejor las long lap, función también del circuito en el que realizan. Ya vimos el caso de Ayumu Sasaki la temporada pasada, tanto en Argentina como en Austria, remontando 2 long lap, una para hacer podio, la de Argentina, y otra para lograr la victoria, la de Austria. Más allá de ello, tenemos que hablar de los rookies, y es que si en Portimao vimos que, salvo Darwin Binder, que llegó a rodar entre los 10 primeros hasta que se cayó, no dieron un gran rendimiento, en este caso sí que se mostraron arriba, al menos el piloto sudafricano y Sergio García. Ambos terminarían quinto y sexto en la carrera, con el piloto español por delante, tras haber realizado la long lap de penalización. Eso sí, los otros debutantes como Denis Foggia, Borja Gómez o Rory Skinner, vemos como siguen sufriendo en su adaptación a la categoría intermedia, una adaptación que no sufrieron los pilotos que llegaron a la categoría de Moto 3 como sustitutos de los lesionados Kelso y Felón, una categoría, la de Moto 3, que fue la primera en encontrarse con esas condiciones de lluvia, y que vieron como estas afectaban de lleno a los pilotos favoritos al título, ya fueran por caídas o por no rendir lo suficiente. Únicamente Diogo Moreira cumpliría y se mostraría competitivo, mientras que Dani Holgado salvaría los muebles gracias a los abandonos por delante y mantiene el liderato. Una categoría, la de Moto 3, que arrancaría con una nueva pole de Ayumu Sasaki, la segunda de la temporada, que al igual que pasar en Portimao, no sería capaz de culminar con una victoria. En este caso, el piloto japonés se iría al suelo en las primeras vueltas, sumando el primer 0 de la temporada. Eso sí, una de cal y otra de arena para el público japonés, que vio como Honda, gracias a la lluvia, conseguía limitar esa desventaja que parece tener en estos últimos años respecto a KTM, y que encontraría en Tatsuki Suzuki un alivio y un motivo de alegría este fin de semana.
es que el piloto del Leopard lograría la victoria de una manera similar a la que logró posteriormente Marco Bezzecchi, colocándose líder en las primeras de cambio y marchándose, siendo esta además la primera victoria del piloto japonés desde 2021 y su primera victoria con el equipo Leopard. Un equipo Leopard que vería como uno de esos favoritos al título, como es su piloto Jaume Masia, al igual que otros tantos se iría al suelo cuando se encontraba en posiciones de podio. Y es que estamos hablando de una carrera en la que tanto Sasaki como Masia, como Onchu cuando iba líder, o David Muñoz después de remontar, se iban al suelo cuando se encontraban o liderando la carrera o en posiciones de podio. Otro de los que se apuntaba como favoritos también del equipo Ayo, José Antonio Rueda, que venía de ser una de las grandes sorpresas de Portimao, quedando cuarto por milésimas en la carrera portuguesa, se encontraría totalmente perdido en el circuito argentino, un circuito que desconocía, acabando último la carrera sufriendo mucho. Eso sí, a diferencia de los otros pilotos, él tiene un pequeño pase al tratarse de un piloto rookie. Los que en esta ocasión sí sorprenderían serían los pilotos que sustituían a otros lesionados. Quizá el más sorprendente de todos sea el caso de David Almansa. El piloto manchego llegaba al CF Moto para sustituir a Joel Kelso después de su aparatoso accidente con Dani Olgado tras terminar la carrera de Portugal, y no solo se le vería en posiciones altas de la cabeza, sino que gran parte de la carrera lideraría ese grupo perseguidor de Tatsuki Suzuki. No conseguiría el ritmo suficiente para alejarse del mismo grupo, sin embargo se le veía bastante entre esa segunda y tercera posición, algo aún más sorprendente dado el hecho de que se trataba de su primera carrera en lluvia como piloto profesional. Nunca antes había disputado una carrera con una Moto 3 en condiciones de mojado, una carrera que eso sí acabaría en desastre tras un toque con Scott Ogden que entraría pasado en la curva 4 y que le acabaría con el piloto español en el suelo, aunque eso sí al final de carrera se mostraría satisfecho con el trabajo realizado, puesto que para él esto era más que prácticas de cara al Junior GP que disputará esta temporada y al wildcard que realizará con su equipo del Junior GP en Jerez. El que también se mostraría arriba y en este caso sí culminaría con un podio sería el otro piloto sustituto de la parrilla, aunque eso sí, en ese caso hablamos de todo un veterano de la categoría, Andrea Miño, que ha sido fichado por el equipo ZIP para sustituir durante las carreras que esté de baja a Lorenzo Felón, y que en su primera carrera de regreso a Moto 3 y de regreso a la KTM sube al podio demostrando que sigue siendo aún bastante competitivo. Como competitivo se mostró el piloto brasileño Diogo Moreira, que después de lograr su primer podio en el pasado Gran Premio, ahora sube la apuesta y mejora aún su posición, terminando segundo en Argentina y siendo el único de los favoritos capaz de rendir en agua sin irse al suelo. Eso sí, no es capaz todavía de alcanzar el liderato del campeonato, puesto que Dani Olgado, que durante gran parte de la carrera estuvo en posiciones algo retrasadas, salvaría los muebles y se vería beneficiado de las caídas de adelante para terminar en cuarta posición tras las sanciones de Scott Ogden por tirar a David Almansa. Una carrera, la de Olgado, de las que dan campeonatos. Si no puedes competir por la victoria o por el podio, mejor salvar los muebles, y si encima los pilotos que luchan contigo por el campeonato fallan, eso que te llevas. Lo cierto es que tanto en Moto 2 como en Moto 3 el rendimiento de los pilotos era imprevisible en lluvia, y es que con la modificación de los horarios para esa especie de Drivers Parade que ha montado Dorna a semejanza de la Fórmula 1 para los pilotos de MotoGP, suponiendo la eliminación de los warm-up tanto de la categoría intermedia como de la categoría pequeña, provocaron que ambas, aparte de verse reducido el número de vueltas, tuvieran los pilotos tan solo 3 vueltas justo antes de comenzar sus respectivas carreras para adaptarse a las condiciones de la pista. Un Drivers Parade bastante polémico, además, puesto que cuando se realizó las gradas del circuito argentino estaban prácticamente vacías, lo cual abre debate sobre la necesidad de este tipo de mini eventos dentro del Gran Premio, si este encima acaba perjudicando a las otras dos categorías del campeonato. Veremos cómo se desarrollan los próximos grandes premios. El siguiente tendremos que esperar 2 semanas para él. Volamos hasta Norteamérica para la disputa del Gran Premio de las Américas en el circuito de Austin, donde tendremos el regreso de Marc Márquez, que debe cumplir la sanción tras su accidente de Portimao. Veremos si Bastianini llega, el que ya es seguro confirmado que no disputará la carrera es Miguel Oliveira y evidentemente Pol Espargaró. En Moto 2 tendremos la duda de un Ai Ogura que intentó probarse para este Gran Premio y que llegó a realizar la clasificación, una clasificación bastante discreta, pero que finalmente no salió a carrera, también contando con la baja de Izan Guevara, mientras que en Moto 3 veremos si regresa Joel Kelso, el que seguro baja será Lorenzo Felón.
Por lo demás, veremos si los favoritos en las respectivas categorías se redimen de lo sucedido en Argentina o si por el contrario volvemos a tener una carrera loca que altere todo el campeonato. Eso ya lo veremos en el futuro, es entonces a seguir dando gas.